2000 años antes de Cristo ya se utilizaban sustancias para mejorar las cualidades de los alimentos. Por ejemplo, en Europa se utilizaba sal y humo para curar la carne. En Egipto, colorantes y especies para dar brillo a ciertos platos. En Roma, salpimentaban y especiaban para mejorar la apariencia. Al principio, los métodos empleados eran el salado, el ahumado y el secado al sol. Y más adelante se empiezan a añadir sustancias químicas a los alimentos que permitirían su conservación durante más tiempo, como es el caso del ácido acético y del dióxido de azufre empleado para conservar el vino. Sin embargo, es en el siglo XVII cuando aparecen los aditivos propiamente dichos, y entre los usados en esa época podemos citar los cloratos y los fluoruros, no utilizados actualmente por su toxicidad. En el siglo XVIII se utilizan como conservantes los ácidos bórico, acetilsalicílico, la actual aspirina, y a finales del siglo XIX se empiezan a usar el formaldehído y el ácido benzoico. A esto siguió el desarrollo de los aditivos, sin los cuales no hubiera sido posible erradicar ciertas enfermedades o mejorar la seguridad de los alimentos. La revolución industrial trajo el desarrollo industrial de los colores en Norteamérica en la mitad del siglo XIX y el descubrimiento de los emulsionantes, levaduras y agentes gelificantes en la primera mitad del siglo XX. Los aditivos químicos son aquellas sustancias o compuestos no nutritivos que se adicionan directamente a todo producto alimenticio industrializado durante su elaboración, con el propósito de proporcionar estabilidad físico-química al alimento, mejorar las características sensoriales y en muchos casos alargar la vida útil del alimento. Para que una sustancia sea admitida como aditivo, debe estar bien caracterizada químicamente y debe superar los controles toxicológicos establecidos por parte de los correspondientes organismos nacionales e internacionales para comprobar su inocuidad en términos de la frecuencia de consumo y del nivel dietético máximo permitido, evitando así la generación de algún efecto adverso para la salud. Asimismo, el uso de los aditivos en alimentos está justificado cuando cumplen con alguna de las siguientes funciones: mantenimiento de las cualidades nutritivas o atributos benéficos a la salud, mejorar las cualidades de conservación o de estabilidad físico-química del alimento, aumentar o mejorar las características sensoriales atractivo al consumidor de manera que no lleve al engaño, y aporte de coadyuvantes esenciales para el procesamiento. En ese sentido, los aditivos hoy en día deben ser sustancias que contribuyan a la estabilidad físico-química del alimento para alargar la vida de anaquel y hacerlo más apetecible al consumidor, y no para ocultar defectos de fabricación y, sus casos extremos, las condiciones insalubres de elaboración. Su uso está estrictamente regulado y deben cumplir tres condiciones: que su utilidad haya sido demostrada, que sean completamente seguros y que no induzcan a error, sugiriendo características que el alimento no tiene. Tipos de aditivos químicos. La clasificación general de los aditivos son sustancias que impiden las alteraciones químicas y biológicas, sustancias estabilizadoras de las características físicas, sustancias correctoras de características plásticas y sustancias modificadoras de las características organolépticas. La categoría de aditivos químicos dentro de la industria alimentaria son aromatizantes, son sustancias que proporcionan sabor, alterando las características organolépticas del alimento, haciendo que se vuelvan dulces, salados, agrios o ácidos. Colorantes, que son sustancias químicas que proporcionan color. Conservantes, que son sustancias químicas que añadidas a los alimentos detienen o minimizan el deterioro causado por la presencia de diferentes microorganismos, ya sean bacterias, levaduras y mohos. Antioxidantes, que son moléculas capaces de retardar o prevenir con la oxidación
de otras moléculas propias del alimento. Acidulantes, que son sustancias que se incluyen en ciertos alimentos con el fin de modificar su acidez o resaltar el sabor. Edulcorantes, que es cualquier sustancia natural o artificial que sirve para dotar de sabor dulce un alimento que de una u otra forma tiene un sabor amargo o desagradable. Espesantes, que son sustancias que se agregan a las mezclas con el fin de aumentar la viscosidad, sin la necesidad de modificar sustancialmente de otra forma el sabor de los alimentos. Derivados del almidón, que provienen de la generación artificial de componentes con algunas propiedades del almidón. Los saborizantes, sustancias capaces de actuar sobre los sentidos del gusto y el olfato, ya sea para reforzar el sabor propio del alimento o transmitir un sabor y un aroma determinado. Y los emulsionantes, que son sustancias que ayudan en la mezcla de dos sustancias que normalmente son difíciles de mezclar. El método de aditivos químicos es utilizado en varios tipos de alimentos, ya sea como agente gasificante, aportes de sales minerales o fuente de calcio. Los alimentos de panadería, pastelería, botellería industrial, industria láctea, cereales, conservas, frutas enlatadas y vinos son algunos ejemplos de productos que son conservados bajo el método de aditivos químicos. Estas sustancias ayudan a mantener o a mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura y su aspecto. A continuación, te enseñaré algunas cosas que debemos saber sobre los aditivos. Los aditivos son sustancias que se añaden intencionalmente a los alimentos durante su proceso de fabricación o preparación. Es obligatorio especificar todos los aditivos que contiene un producto en su etiqueta. Se debe especificar para qué sirve cada aditivo. Los aditivos también son sustancias que existen en la naturaleza. Por ejemplo, la vitamina C, que se encuentra en la naranja, en la mandarina, en el kiwi, entre otros. Los aditivos desempeñan un papel muy importante en los alimentos y en cierta medida ayudan a evitar el desperdicio de las comidas o de los alimentos gracias a su conservación. Y por último, varios aditivos se emplean con el fin de ampliar y garantizar la seguridad alimentaria. Este proceso es llamado y se conoce como desde el campo a la mesa.